Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinal del... Bien, el tema de esta videoconferencia, como pueden ver en pantalla, es la aproximación a los protocolos de recuperación precoz en cirugía cardíaca. El sumario que nos ocupa, las características de la anestesia en cirugía cardiovascular, los protocolos de recuperación precoz, o sea, su concepto, la evolución histórica y los objetivos que persiguen. Las principales acciones de los protocolos ERA en cirugía cardíaca. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Objetivos. Bueno, el objetivo de esta conferencia, videoconferencia, sería promover la implementación de estos protocolos de recuperación rápida en nuestro cardiocentro. Como dice Kaplan en su prólogo, Kaplan es un libro clásico de anestesia cardíaca. La anestesia en la cirugía del corazón es el más grande, es la más grande y atractiva de las especialidades en virtud de los retos que representa la fisiopatología, la farmacología y la monitorización, así como la naturaleza aguda de su problemática. La anestesia cardiovascular es la especialidad que demanda tiempo completo. Quienes pretendan ejercerla bien deben invertir muchas horas en revisar la literatura reciente. La anestesia para la cirugía cardíaca pretende que una vez terminada la cirugía el paciente recupere rápidamente sus funciones mentales y la ventilación espontánea, siempre que se haya conseguido un control hemodinámico, metabólico y hemostasia de poscirugía adecuado. El concepto de estos protocolos de recuperación rápida, son más conocidos como ERA por sus siglas en inglés, fue insertado en la práctica clínica por un grupo de cirujanos europeos liderados por el profesor Henry Kellett en el año 1997. Estas son técnicas que permiten la optimización del proceso de atención del paciente y una rápida recuperación tras la cirugía cardíaca. El objetivo sería entonces disminuir significativamente las complicaciones y la mortalidad, así como el tiempo de estadía hospitalaria y los costos. Abarca, por supuesto, un conjunto de acciones que cubren todo el periodo perioperatorio. Para lograr la completa adherencia se necesita un equipo multidisciplinario y su implementación comenzó en la cirugía colorectal y fueron gradualmente expandidos entonces y adaptados a casi todas las especialidades quirúrgicas. Esto ha llegado un poco tarde a la cirugía cardíaca por cuestiones que vamos a ver posteriormente. Aquí vemos una serie, un recuadro que muestra en el tiempo cómo se ha ido desarrollando en otras especialidades quirúrgicas los protocolos de recuperación rápida o de recuperación mejorada según las especialidades quirúrgicas, y vean que acá esto ha llegado tarde a la cirugía torácica, o sea, todo lo que tenga que ver con el tórax ha llegado un poco tarde esto. Parece que en relación a la complejidad de los procederes quirúrgicos que se hacen en este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, en la cirugía cardíaca la implementación ha sido un poco demorada, como han visto ustedes en el recuadro anterior, y las causas del retraso es en la generalización de estos protocolos se deben principalmente a que, los procedimientos que realizamos nosotros en la cirugía cardíaca son bastante complejos, y sobre todo por el uso de la circulación extracorpórea, que ha sido uno de los aspectos más controvertidos sobre la no adherencia a los protocolos. Ahora, un tiempo prolongado de circulación extracorpórea y una excesiva hemodilución constituyen las causas de las múltiples complicaciones, como son el sangramiento, disfunción renal, disfunción respiratoria, desórdenes neurológicos, entre otros que pueden desarrollar los pacientes en los periodos intraoperatorios y postoperatorios. A ver, la implementación de estos protocolos en la cardiocirugía ya es una realidad. En abril de 2017 se constituyó la sociedad responsable de dicho proceso, cuyo lema es el de optimizar los cuidados perioperatorios a través de un análisis colaborativo, el consenso de expertos y la diseminación de las mejores prácticas. Acá en este recuadro les muestro las principales acciones de los protocolos ERAS en la cirugía cardíaca. Vean que están los diferentes tiempos, periodo preoperatorio, el preoperatorio inmediato, el intraoperatorio y el postoperatorio. Ahora, en la optimización del preoperatorio, yo les voy a ir mostrando, señalado en rojo, circulado en rojo, los aspectos que yo entiendo que son más importantes
acá, porque hay algunos que ya están implícitos en los protocolos que utilizamos tradicionalmente. Entonces les voy a ir remarcando en lo que nos falta ganar, ¿no? Y en lo que creemos que es más importante en cuanto a estos protocolos, o sea, lo novedoso. Ahí está la valoración del riesgo preoperatorio, ¿no? Valoración de riesgo anestésico y quirúrgico. Esto es importante porque, bueno, hay que seleccionar bien qué tipo de paciente es el que se puede recuperar rápidamente, aunque tratamos por igual a todos los pacientes, tratamos de darle lo mejor a todos los pacientes y recuperarlos en el menor tiempo posible. Pero bueno, cuando se trata de fast track y ultra fast track, esto no se le puede aplicar a todo el mundo. O sea, hay pacientes que vienen que no es lo mismo la cirugía urgente que la cirugía electiva. Hay pacientes que vienen de la terapia intensiva ya con insuficiencia respiratoria, por la descompensación cardíaca que tienen, que vienen acoplados a la ventilación, que es un complejo, por supuesto, el destete, el trabajo en el destete después de la anestesia y la cirugía cardíaca. También están los pacientes que tienen cirugías complejas, por ejemplo, cirugías mixtas, que se le va a hacer, por ejemplo, sustituir una válvula y se va a hacer un bypass aortocoronario a la vez. Y entonces eso son cirugías complejas, las reoperaciones cardíacas, las reintervenciones. Son cirugías que demandan un proceso postoperatorio a veces muy prolongado y que es difícil recuperarlo rápido. Entonces, en el preoperatorio también tenemos las recomendaciones al paciente y la rehabilitación, la prehabilitación, como ahí tenemos las técnicas para la fisioterapia respiratoria que podemos aplicar al paciente previa a la cirugía, y abandonar los hábitos tóxicos como el tabaquismo, el alcoholismo. Recomendaciones al paciente, bueno, aquí esto se refiere a conversar con el paciente. Es importante que conversemos con el paciente, que ganemos su empatía, que el paciente se sienta confiado de estar en nuestras manos. Es importante disminuir la ansiedad que sufren los pacientes. Esto se logra mediante la conversación, explicándole bien cómo va a ser todo el proceso, explicándole bien que cuando despierten, en qué condiciones, o sea, en qué condiciones van a despertar, que van a tener quizás un tubo en la boca, hablándole en un lenguaje, por supuesto, que el paciente entienda que esto les va a molestar, que va a necesitar un tiempo de ventilación quizás cuando despierte, y que tiene que cooperar en la medida de lo posible con nosotros. Entonces esto va preparando al paciente psicológicamente para ese momento del destete de la ventilación, o sea, en la hora del despertar. Ahora, en el preoperatorio inmediato, aquí lo fundamental es el ayuno preoperatorio, por ejemplo, cosas nuevas que se han introducido que son muy difíciles de revertir porque, bueno, estamos todavía sujetos en muchos centros a la fuerza de la tradición. Antiguamente, el ayuno, los pacientes llegaban al salón con un ayuno muy prolongado, o sea, de 8 o 10 horas de ayuno. Esto ha ido cambiando con el tiempo y ahora se recomienda que el ayuno sea, se permiten los líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. O sea, las soluciones carbohidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía. Y bueno, es importante el manejo de la ansiedad preoperatoria, de lo que estuvimos hablando anteriormente. Ahora, ya en el intraoperatorio, aparte, bueno, de la monitorización, de los cuidados que tenemos que tener en la inducción, el mantenimiento anestésico, es importante practicar la analgesia multimodal o la anestesia multimodal, usando las soluciones, o sea, los fármacos inhalados, usando todos los medicamentos que tengamos a la mano para combinar y usar su efecto sinérgico, ¿no? Ya sea el propofol, dexmedetomidina, la ketamina, otros ayudantes de la anestesia o de la analgesia que podamos usar, como el sulfato de magnesio, la lidocaína, que usando de forma combinada estos fármacos podemos reducir considerablemente el uso de opioides, que serían los que nos dificultan al final de la cirugía el destete de la ventilación mecánica. Entonces, aquí el punto clave sería hacer una analgesia multimodal y una anestesia baja en opioides, o sea, optimizando el uso de opioides. Entonces, las recomendaciones asociadas a la circulación extracorpórea, muy importante, y la fluidoterapia, importantísimo. De las recomendaciones asociadas a la circulación extracorpórea no voy a hablar mucho porque esto sería el tema de otra videoconferencia. Entonces, acá, a grosso modo, decirles que bueno, que se está trabajando en los últimos años, o sea, en un circuito
o sea, en reducir el volumen de la seba, en reducir el tamaño de los circuitos extracorpóreos. A ver, hay muchas recomendaciones nuevas con respecto a los criterios de transfusión durante la cirugía cardíaca, durante la circulación extracorpórea, el manejo de la fluidoterapia. Al manejo de la fluidoterapia sí quería referirme más explícitamente, porque bueno, esto es un punto importante. Tradicionalmente, se ha observado, recientemente se ha observado en las últimas investigaciones que se han hecho respecto a este tema de la fluidoterapia, que la reposición de la abolemia perioperatoria basada en los antiguos conceptos de la fluidoterapia tradicional conlleva a la utilización de una gran cantidad de líquidos intravenosos y con la consecuente ganancia de peso, ¿no? Que esto, se dice que esto conduce a una ganancia de peso en el postoperatorio de entre 4 y 6 kilogramos en relación con la retención hídrica, o sea, la sobrecarga hídrica. Actualmente se recomienda, por supuesto, hacer esta fluidoterapia dirigida a objetivos hemodinámicos y de perfusión tisular. Entonces, en esto también se han roto muchos esquemas. Los anestesiólogos, los anestesiólogos más viejos, respetamos, por supuesto, siempre su experiencia. A veces son un poco reacios a entender que el modo de guiar la fluidoterapia ya no puede ser en un protocolo de mililitros por kilo de peso. Entonces, porque bueno, la evidencia actual dice que que tenemos que guiar la fluidoterapia, o sea, darle al paciente el volumen que necesita cuando lo necesita. Y tenemos que tener nosotros la capacidad, de alguna manera, ¿no? La capacidad de predecir cuándo el paciente va a responder bien a un bolo determinado, ¿no? Un bolo de volumen. Entonces, las implicaciones negativas de esta sobrecarga hídrica serían la mala distribución hídrica, o sea, los edemas postoperatorios, la disfunción, la disfunción pulmonar, o sea, el estrés respiratorio después de la cirugía cardíaca. Y bueno, en cuanto a la cicatrización de las heridas, también tiene sus implicaciones, licencias de sutura y demás. Entonces, esto es lo que queríamos hablar con respecto a la fluidoterapia. Aclarar que para hacer la fluidoterapia guiada por objetivos tenemos que tener, por supuesto, alguna monitorización avanzada, algunos dispositivos que nos permitan la monitorización avanzada, como es el catéter en la arteria pulmonar, como serían los modernos monitores menos invasivos, como son el PICO, el LICO, estos sistemas PICO, LICO, Vigileo. También podemos referirnos al sistema, al monitor Doppler esofágico, al eco transesofágico. Bueno, que en muchos centros no está disponible, pero bueno, nosotros con la monitorización invasiva habitual y usando las gasometrías venosas centrales, sobre todo la gasometría venosa central, podemos defendernos bien y tratar de hacer lo mejor posible esta fluidoterapia para mejorar los resultados al final de nuestra cirugía. Ahora, en el periodo postoperatorio tenemos que seguir aplicando este concepto de analgesia multimodal, o sea, usar una combinación de fármacos que nos permitan disminuir el uso de opioides y así favorecer la rápida recuperación de la ventilación espontánea en el paciente y evitar las molestias que el dolor pueda producir a la hora de expandir ese tórax, ¿no? de ventilar espontáneamente. La extubación precoz, por supuesto, importantísima. Esto es uno de los principales parámetros, o sea, de las principales cosas que hay que lograr, es la extubación precoz del paciente. Así evitas la sepsis respiratoria, la neumonía asociada a la ventilación y un sinfín de otras complicaciones respiratorias. La movilización precoz y rehabilitación global, esto es importantísimo. O sea, siempre que el paciente se puede ir reincorporando a su función habitual, poco a poco, lentamente, pero precozmente tratar de llevarlo a la movilización, levantarlo de la cama, sentarlo al lado de la cama, retirar tempranamente, por supuesto, todos los drenajes, lo que se pueda, lo que permita la situación, ¿no? Retirar precozmente los drenajes, las sondas. Entonces, en la cirugía cardíaca, por razones no específicas, a modo de conclusión, por razones no específicas que incluyen el uso de la circulación extracorpórea, la implementación ha sido un poco demorada, pero la evidencia científica
existente muestra que la adherencia a estos protocolos influye de manera positiva a la recuperación de los enfermos, por lo que surge la necesidad de estandarizarlo. Es posible identificar un grupo de pacientes adecuados y aplicarles un protocolo de recuperación mejorada tras la cirugía cardíaca, con el objetivo de mejorar el resultado de nuestro quehacer diario, pero nos falta trabajo en equipo y romper la fuerza de la costumbre y la tradición. Sí, esta es la bibliografía, recomiendo que la consulten. Por esta bibliografía hemos querido presentarles esta videoconferencia, entonces acá pueden encontrar todo, o sea, de forma más amplia. Muchas gracias. Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinal del